Arrancamos entonces de esta forma nuestro siguiente módulo que corresponde a fisiología del sistema endocrino. Nosotros sabemos que nuestro organismo se halla regulado principalmente por dos grandes sistemas, ¿verdad? Nuestro sistema nervioso y nuestro sistema endocrino. Este primero eh, regula el organismo sobre todo a través de señales eléctricas, ¿verdad? A través de conexiones neuronales, y el sistema en cuestión, ¿verdad? Que es el endocrino, lo hace a través de señales químicas que va a ir mandando a diferentes partes del cuerpo, ¿verdad? Estas señales químicas las conocemos con el nombre de hormonas generalmente. Y vamos a ir estudiando ahora detalle a detalle, vamos a adentrarnos en cada órgano específicamente, ¿verdad? En esta presentación en particular vamos a hablar en general, ¿verdad? De las generalidades, de los sistemas de control, sistemas de regulación hormonal y demás. Bueno, y así como les dije, para empezar a hablar de este sistema, tenemos que tener en claro que los mensajeros principales, el medio por el cual que este sistema realice esta transmisión o que quiera hacerle llegar la información a los distintos órganos, van a ser las hormonas, ¿verdad? Que son mensajeros químicos que tienen como función la excitación, la estimulación, el movimiento, ¿verdad? Y acá tenemos un concepto que dice que cualquier sustancia que liberada por una célula actuase sobre otra célula, tanto cercana como lejana, independientemente de su origen y sin tener en cuenta la vía empleada para su transporte, puede ser considerada una hormona, ¿verdad? Vamos a ir viendo paso a paso todo esto. Las particularidades de estas hormonas van a ser que, primeramente, van a producirse en cantidades extremadamente pequeñas, ¿verdad? Van a ser cantidades apenas medibles, generalmente se las mide en picogramos. Pero el hecho de que se midan en cantidades muy pequeñas no quiere decir que se necesite demasiadas hormonas para que produzca un efecto, ¿verdad? Sino que con este tamaño tan pequeño en cantidad, ¿verdad? Ya se va a poder desencadenar una reacción. ¿Por qué? Porque lo que nosotros vamos a buscar es que estas hormonas actúen sobre receptores específicos, y estos receptores específicos ya en la célula van a realizar la amplificación, ¿verdad? O sea que nosotros no necesitamos una cantidad masiva, exagerada de hormonas, ya que va a tener su propio mecanismo de amplificación. Eh, Como vemos ahí, se liberan al espacio extracelular, ¿verdad? Para ser transportadas ahí, van a viajar a través de la sangre. Muchas hormonas van a viajar unidas a proteínas, ¿verdad? De hecho, la mayoría de las hormonas viajan unidas a proteínas. Solamente una pequeña cantidad se encuentra libre en el plasma. Ahora, estas hormonas que viajan unidas a proteínas no se encuentran activas, ¿verdad? Nosotros necesitamos que las hormonas sean liberadas para que puedan actuar sobre los receptores, eh, para actuar sobre los receptores y que produzcan una respuesta, ¿verdad? Entonces, cómo opera este sistema? De esta forma que les dije. Se hallan unidas a proteínas de forma, estas, estas, estas hormonas que se hallan unidas a proteínas están inactivas. Generalmente se utilizan primero las activas, ¿verdad? Las que están libres son las que se utilizan primero, y luego esta unión a proteínas de estas hormonas van actuando como sistema de reserva, ¿verdad? ¿Para qué? Para tener a disposición, por decirlo de alguna forma, si se necesita de forma inmediata, ¿verdad? Vemos que afectan tejidos que pueden encontrarse lejos del punto de origen de la hormona, ¿verdad? Ya que viajan a través de nuestro torrente sanguíneo, no necesariamente necesitamos que nuestra hormona se produzca cerca para que produzca un efecto. Y su efecto va a ser directamente proporcional a la concentración en la que se halle, ¿verdad? Eh, Cuanto más haya, más vamos a saturar los receptores, ¿verdad? Los receptores celulares. Entonces, las amplificaciones que se lleguen a generar van a ser mayores. Las amplificaciones van a ser, como venía diciendo, que las amplificaciones van a ser mayores dependiendo siempre, o sea, respetando siempre la necesidad de cada tejido, ¿verdad? La demanda de cada tejido. Bueno, seguimos entonces y vemos que la endocrinología va a ser la ciencia de las secreciones internas, ¿verdad? Va a ser la disciplina que se encargue de estudiar a estas hormonas, que se encargue del estudio del funcionamiento de estas hormonas y de este sistema, ¿verdad? Tocando un poco la comunicación celular, cómo se produce, cómo se da en nuestro sistema endocrino,
tenemos estas cuatro diferenciaciones que hacer. Primeramente, encontramos la comunicación celular de tipo endocrina, en la que la célula libera la hormona a través del torrente, viaja a través del torrente sanguíneo, ahora la libera, ingresa al torrente sanguíneo para poder ejercer su efecto en células dianas que se hallen distantes, ahora en células dianas que se hallen lejanas en donde se liberó la hormona, ¿verdad? Acá vemos cómo viaja a través del torrente sanguíneo y posteriormente a través del receptor de la célula diana actúa en células más distantes. Luego tenemos la comunicación celular de tipo paracrina, en la que la hormona liberada de la célula actúa sobre células dianas vecinas, ¿verdad? No tan alejadas como vimos en el primer ejemplo. Y luego tenemos la comunicación celular de tipo autócrina, en la que la misma hormona que produjo esta célula estimula a la misma célula, ¿verdad? O sea, es una autoestimulación que se genera esta célula, o este tipo celular, ¿verdad? Y luego tenemos a la comunicación celular de tipo yuxtacrina, o también conocida como de contacto, en la que justamente eso, ¿verdad? Nuestra célula productora de hormona tiene que hacer contacto, o nuestra célula liberadora de hormona, mejor dicho, tiene que hacer contacto con el receptor y la célula, ¿verdad? Para poder ejercer su acción. Como bien dijimos hace rato, los sistemas principales de control de nuestro organismo van a ser el nervioso y el endócrino, ¿verdad? Los que van a regular nuestras reacciones químicas. Y acá podemos ver que existe una integración entre ambos sistemas, ¿verdad? En donde las neuronas, a través de su axón, va a secretar en vesículas, en vacuolas, ¿verdad? Los gránulos, para que posteriormente pueda pasar a nuestro torrente sanguíneo y vaya a la célula diana. Otro ejemplo que podemos ver en la integración neuroendocrina es la parte posterior de la hipófisis, ¿verdad? Llamada justamente neurohipófisis, en donde en donde llegan, mejor dicho, las neuronas magnocelulares provenientes del hipotálamo, ¿verdad? Que traen las prohormonas, vasopresina y oxitocina, ¿verdad? La vasopresina y oxitocina se producen como prohormonas en los núcleos paraventriculares y supraópticos de la del hipotálamo, luego a través de sinapsis van hasta la hipófisis, perdón, hasta la neurohipófisis, y ahí son secretadas al torrente sanguíneo. Y siguiendo un poco con nuestra presentación, encontramos a los órganos endocrinos clásicos en este esquema, ¿verdad? Nos hace una lista de todos ellos. Si bien hace esta diferenciación de clásicos porque, como sabemos, cualquier sustancia química que pueda producir un efecto en las células es considerada como hormona, ¿verdad? Y no precisamente tiene que darse su producción en estos órganos que vemos en celeste. Pero igual estos órganos endocrinos son los órganos endocrinos por excelencia, ¿verdad? Se sabe que su función es eh, producir hormonas, ¿verdad? Bueno, vamos a ir de arriba para abajo. Primeramente encontramos el hipotálamo. En el hipotálamo se van a producir sobre todo hormonas con un carácter regulatorio, ¿verdad? Hormonas con un carácter regulatorio que van a ejercer un estímulo o una inhibición sobre otro órgano que va a ser la hipófisis para la producción de más hormonas, ¿verdad? Primero encontramos a la hormona liberadora de somatotrofina, ¿verdad? Luego encontramos a la hormona liberadora de corticotrofina, hormona liberadora de tirotrofina y a la hormona liberadora de gonadotrofina, ¿verdad? Todas estas van a ser hormonas liberadoras con un carácter estimulatorio, ¿verdad? Eh, Estas hormonas van a ejercer su efecto sobre la adenohipófisis, ¿verdad? Como vamos a ver en breve. Y luego tenemos a las que tienen un carácter inhibitorio, que van a ser la somatostatina. Eh, Luego encontramos a la dopamina. Y ya hablamos de la vasopresina y de la oxitocina, ¿verdad? Que se liberan como por hormonas desde las neuronas magnocelulares, ¿verdad? Esta somatostatina va a ejercer un efecto inhibitorio sobre la hormona de crecimiento, por sobre todo, ¿verdad? Y también sobre la tiroestimulante, que se van a producir en nuestra adenohipófisis.
Y la dopamina, o sea, el control de la prolactina es inhibitorio, va a ser inhibitorio de forma predominante, ¿verdad? En la dopamina. Eh, bueno, y hablando un poco ya del siguiente órgano que va a ser la hipófisis, ya dijimos que tiene dos partes, ahora vamos a ver por sobre todo la región anterior o adenohipófisis. La región anterior o adenohipófisis va a contar con tipos celulares diferentes, ¿verdad? Vamos a tener, vamos a tener a las células somatotróficas, ¿verdad? Que van a mediar la secreción de hormonas de crecimiento. Va a ser el grupo celular con mayor cantidad de ocupación en nuestra adenohipófisis, ¿verdad? Representa aproximadamente el 50% de esta adenohipófisis. Eh, Luego tenemos a nuestras células corticotróficas que van a mediar la producción de ACTH o de corticotrofina, ¿verdad? La conocemos comúnmente como ACTH, como dice acá. Esta ACTH o sea, este grupo celular de células corticotróficas van a suponer aproximadamente el 20% más o menos de nuestra ocupación de adenohipófisis. Luego vamos a tener a las hormonas gonadotróficas, ¿verdad? Que van a ser las encargadas de la secreción de hormonas luteinizantes o LH y de la folículo estimulante o FSH. Estas sí ya representan una ocupación menor, ¿verdad? Aproximadamente el 10%. Encontramos a las células lactotróficas que van a encargarse de la producción de prolactina, ¿verdad? Tenemos también a las células tirotróficas que van a producir tirotrofina, ¿verdad? O TSH. Esta TSH va a representar nada más que el 5% de la ocupación. Bueno, y bajando un poco más, encontramos más o menos a nivel cervical, o sea, a nivel cervical encontramos nuestra glándula tiroides. Nuestra glándula tiroides va a encargarse de la producción de 4 horas, de la producción de triiodotironina y tetraiodotironina. Tenemos en ella incrustada por decirlo así, dividida en 4 partes, en 4 puntos, ¿verdad? La paratiroides, que va a encargarse de la producción del aparato hormona. Este aparato hormona va a ejercer un efecto muy importante ante la alteración de la concentración del calcio en el organismo, ¿verdad? Bueno, y además también acá en la tiroides vemos a la calcitonina, ya les dije la tetrayodotironina, perdón, y la triyodotironina. Bajando un poco más vemos a las glándulas suprarrenales. Estas glándulas están divididas, sabemos por histología ya, que tienen una región cortical, una región medular. En la región cortical vamos a encontrar a los mineralocorticoides y a los mineralocorticoides y a los glucocorticoides, ¿verdad? Vamos a ver que acá se van a producir el cortisol, se va a producir la aldosterona, se va a producir, se van a producir las catecolaminas en la médula, ¿verdad? La adrenalina y noradrenalina. Mayoritariamente se va a producir la adrenalina, ¿verdad? Luego vemos a nuestro páncreas. Nuestro páncreas lo dividimos en un páncreas endocrino y un páncreas exócrino, ¿verdad? Nuestro páncreas endocrino se va a encargar de la producción de insulina y glucagón. Eh, Estos órganos igual vamos a ir estudiando inclusive se va a ir estudiando por clase, ¿verdad? Pero esto es un paneo general. Nuestro páncreas sabemos que se encarga de la producción de insulina y glucagón, ¿verdad? Que regulan los niveles de glicemia en el organismo. Súper importante. Y después ya vemos a nuestras gónadas, ¿verdad? Nuestros ovarios que se van a producir estrógeno y progesterona y en nuestros testículos que se va a dar sobre todo la producción de testosterona en la célula de Leydig. Bueno, y avanzando entonces, nos encontramos con la característica de las hormonas, ¿verdad? Eh, Vemos que el sistema nervioso tiene un actuar más rápido que nuestro sistema endocrino, ya que esto se debe sobre todo a que nuestras hormonas van a atravesar o tienen que atravesar por un proceso de producción, tienen que atravesar por un proceso de recepción, ¿verdad? Tienen que atravesar por un proceso de segundos mensajeros, un proceso
de producción de ARN mensajero, un proceso de transcripción y así, ¿verdad? Y todo este proceso me lleva a que este efecto se dé obviamente en un tiempo mayor, ¿verdad? Pero aún así me van a ayudar a mantener la estabilidad del medio interno. ¿Por qué? Porque ya vimos que las concentraciones que estaban en sangre, que eran pequeñas como dicen acá, ejerce un efecto muy fuerte de todas formas, ¿verdad? Y aún así estén en concentraciones bajas, va a existir nuestro pool de hormonas libres, ¿verdad? Que van a estar para que van a estar para el uso más o menos inmediato, ¿verdad? Separando de las hormonas que se hayan unido a proteínas. Bueno, y acá nos dice por último que posee una marcada especificidad para los tejidos o células en los que ejercen sus efectos, ¿verdad? Existen en realidad de todo tipo, ¿verdad? Existen receptores que van a tener más especificidad que otros, así como vamos a ir viendo en los esquemas que encontremos más adelante. Siguiendo un poco encontramos a los diferentes tipos hormonales, ¿verdad? Vamos a agruparlos en grupos de acuerdo a su composición. Vemos primero acá las hormonas peptídicas, ¿verdad? Las hormonas peptídicas se las clasifica de vuelta o se las nombra de vuelta, ¿verdad? De acuerdo a la cantidad de aminoácidos con la que cuenten, ¿verdad? A las hormonas que cuenten, a los polipeptídeos que cuenten con más de 100 aminoácidos se los reconoce ya como proteínas, a los que cuenten con menos de 100 se los va a conocer como péptidos nada más, ¿verdad? Eh, Aún así van a ejercer un mecanismo de acción similar, ¿verdad? Van a ser liberadas a través de exocitosis cuando sea necesaria, ¿verdad? O sea, se van a producir gránulos con estas hormonas, van a permanecer en los saquitos hasta que se precise de su función, ¿verdad? Luego tenemos a las... Ah, perdón. En este grupo encontramos como ejemplo a las hormonas que se producen en la hipófisis, en la neurohipófisis, a las hormonas que se produzcan en el páncreas, la insulina, el glucagón, a la paratormona. Todas estas van a tener un carácter peptídico, ¿verdad? Luego tenemos a las hormonas esteroides que tienen como precursor común al colesterol. De ahí su nombre es esteroide, ¿verdad? En este grupo eh, prácticamente la síntesis de estas hormonas se va a dar conforme se vaya necesitando, ¿verdad? Vamos a tener nuestra reserva de colesterol, ¿verdad? Pero la hormona en sí se va a ir generando conforme se va necesitando. En este grupo podemos encontrar a hormonas que se producen en la corteza suprarrenal, ¿verdad? Encontramos al cortisol, encontramos a la aldosterona, a las hormonas que se produzcan en el ovario, que son los estrógenos y la progesterona, las que se produzcan en los testículos, que es la testosterona, ¿verdad? Todos con el precursor común, como les dije, que es el colesterol. Y luego tenemos a las hormonas derivadas de los aminoácidos, o también conocidas como aminas, ¿verdad? En este grupo entran las que son las hormonas, perdón, que se producen en la tiroides y en la médula suprarrenal, ¿verdad? Las catecolaminas, la adrenalina y la noradrenalina. Acá desglosa nada más la tabla que ustedes tienen en su, o mejor dicho, pone en partes la tabla que ustedes que tienen en su Dayton, ¿verdad? En donde habla de lo que ya mencionamos, habla de cada hormona en particular, de cada órgano en particular con su hormona correspondiente, de la función que generan estas hormonas y de la estructura química que tienen estas hormonas, ¿verdad? Por ejemplo, vemos que el hipotálamo en su mayoría produce hormonas con una estructura química de carácter peptídico, ¿verdad? Avanzando un poco, vemos a la adenohipófisis que en su mayoría o en su totalidad podríamos decir que las hormonas tienen una estructura química peptídica, lo mismo la neurohipófisis y así sucesivamente vamos a ir viendo la tabla, ¿verdad? Otro grupo de órganos, ¿verdad? Está la tiroides, la suprarrenal, la médula suprarrenal, la corteza, el páncreas, la paratiroides, ¿verdad? Como les dije, la corteza suprarrenal sobre todo va a producir hormonas con carácter o con estructura química esteroide, ¿verdad? Como precursor común al colesterol. Y acá los demás grupos de órganos, ¿verdad? Están los testículos, los ovarios, la placenta. Em, Vemos a los otros órganos que no son órganos endocrinos clásicos, ¿verdad? No están dentro de nuestra lista todo. Sin embargo, como les dije,
También existen órganos en los cuales se produce hormonas o se producen sustancias químicas que ejercen efecto sobre células, como sería el riñón, el corazón, el estómago, el delgado, los adipocitos, ¿verdad? Y así sucesivamente, como les dije, le cita acá la hormona que produce, le cita la función y también la estructura que presenta esta hormona, ¿verdad? La base que presenta. Y en este esquema, como para englobar, nos muestra la función, ¿verdad? El eje endocrino, lo que sería un eje endocrino, que es lo que ya dijimos, ¿verdad? Que va desde el hipotálamo con la secreción de hormonas liberadoras, ¿verdad? Luego eso estimula la producción de hormonas en la hipófisis y a la vez estas hormonas liberadas de la hipófisis van a través del torrente sanguíneo a los distintos órganos, en donde finalmente ahí se producen los órganos que necesitemos, ¿verdad? Vamos a ver cómo está regulada esta secreción, vamos a ver los mecanismos de retroalimentación, pero este es un esquema que muestra eso, ¿verdad? Ya un mecanismo integrado partiendo desde el hipotálamo hasta los diversos órganos. Adentrándonos un poco, vemos lo que sería ya la secreción hormonal, ¿verdad? Que se da por una estimulación de una glándula eh, de acuerdo a las necesidades de nuestro organismo, ¿verdad? De acuerdo a si existe ya un exceso de algo, nosotros necesitamos contrarrestar ese exceso o si necesitamos regular una función, ¿verdad? Vamos a ir viendo eso. Y también depende, esta secreción depende de la duración que tenga cada hormona, ¿verdad? De la duración de su acción sobre todo. Eh, ¿Por qué? Porque cada hormona va a variar, va a ser dependiente, como dice ahí. Eh, o sea, va a ser específico para cada hormona, ¿verdad? Va a ir desde segundos hasta semanas, meses. Va a haber hormonas que se necesiten en menor cantidad. Y va a depender de la función específica que realiza esta hormona, ¿verdad? Este es un esquema que nos muestra la síntesis de creación de hormonas peptídicas, ¿verdad? Eh, ya les dije hace rato que estas hormonas peptídicas se almacenaban en sacos, en vesículas, hasta que llega algún estímulo que indica que necesitan ser usadas y ahí se liberan por exocitosis, ¿verdad? Se liberan y van libres por el torrente sanguíneo. ¿Cómo se produce esto? A través del ARN mensajero que se traduce y va a nuestro retículo endoplásmico. Como tienen un carácter peptídico, eh, se necesita los ribosomas para, para su producción, ¿verdad? Luego pasan al aparato de Golgi y de ahí van formándose los gránulos dentro de las vesículas para posteriormente salir a nuestro torrente. Mecanismos de control. ¿Qué mecanismo de control va a utilizar el sistema endocrino? Va a utilizar el sistema nervioso autónomo, ¿verdad? Recordemos que a través de los axones se secretaban las vesículas que actúan sobre los receptores en otras células, ¿verdad? Produciendo una despolarización en la membrana celular que permite el paso de los iones y demás, ¿verdad? Abre los canales y permite el paso de los iones. Ese sería un mecanismo de control. Y luego tenemos nuestros mecanismos de retroalimentación y encontramos mecanismos de dos tipos. Un mecanismo de retroalimentación positiva y un mecanismo de retroalimentación negativa, que vamos a ver ahora. Bueno, dice nada más lo mismo, ahora habla de la retracción negativa, retracción positiva, vamos a ver los esquemas que están más adelante. Bueno, acá están los esquemas que nos van a permitir explicar cómo se dan estos mecanismos de regulación, este mecanismo de retroalimentación positiva, perdón, y de retroalimentación negativa. En primera instancia vamos a analizar el de la derecha que corresponde al de retroalimentación negativa. Vamos a poner un ejemplo para que se entienda mejor. Vamos a utilizar a la producción de T4 y T3 por la tiroides, ¿verdad? ¿Cómo se va a dar esta producción de T3 y T4? Nosotros sabemos que esta producción inicia en el hipotálamo. ¿Cómo? Con la hormona liberadora de tirotrofina. Esta hormona liberadora de tirotrofina
va a estimular la producción de hormona tiroestimulante en la adenohipófisis. Esta hormona tiroestimulante va a viajar por el torrente sanguíneo hasta la tiroides y ahí va a posibilitar la producción de T4 y T3, ¿verdad? Entonces, una vez que yo tenga suficiente cantidad de T4, esta misma T4 va a hacer que se envíe una señal hasta mi hipófisis que le diga a mi hipófisis, suspende, para, ya tengo suficiente cantidad de hormona. Entonces, como producto final, obtenemos una disminución en la cantidad de hormona, ¿verdad? Porque ya tenemos suficiente. Les digo de vuelta, este es el mecanismo que mayoritariamente se produce en nuestro organismo, o sea, el mecanismo regulatorio que actúa en mayor proporción. Ahora, pasando a la izquierda, vemos al de retroalimentación positiva. También vamos a poner un ejemplo para que se entienda mejor. Vamos a poner de ejemplo la producción de estrógenos. ¿Cómo se da esta producción de estrógenos? Sabemos que también va a iniciar a nivel hipotalámico con la producción de hormona liberadora de gonadotrofinas, ¿verdad? Esta hormona liberadora de gonadotrofinas va a estimular desde mi hipotálamo a mi hipófisis, para que mi hipófisis produzca LH y FSH. Esta LH va a estimular a la producción de estrógeno y de progesterona en el ovario. Ahora, este mismo estrógeno que se produzca a nivel ovárico va a estimular a mi hipófisis a que se siga produciendo más cantidad, o sea, que se perpetúe esta cadena para que se produzca una mayor cantidad de estrógenos. Nosotros sabemos que en el ciclo menstrual existe un pico de, de producción de estrógenos, ¿verdad? Entonces, este mecanismo se puede explicar de esta forma. Ahora, ¿cuál es el balance final de esta retroalimentación positiva? El balance final es la producción de hormonas. Recordemos que acá se ponía un freno a la producción hormonal y acá no, acá se produce un aumento, ¿verdad? Ahora, ¿qué inconveniente puede haber con esta retroalimentación positiva? Que no siempre se va a dar en condiciones fisiológicas, ¿verdad? Generalmente, o mejor dicho, puede haber situaciones en las que se descontrole esto y se produzca una gran cantidad de hormonas y obviamente eso ya no es fisiológico, ¿verdad? Bueno, ya que nos referimos con mecanismos de retrocontrol, existen tres para empezar: masa corta, ultracorta y masa larga. Este es el esquema clásico de producción hormonal. Tenemos el hipotálamo por un lado, la hipófisis por el otro y el órgano diana por el otro, ¿verdad? Vamos a empezar por el del asa larga. Se refiere a asa larga cuando el órgano diana manda una señal al hipotálamo para que modifique la producción de la hormona liberadora, ¿verdad? Entonces, como esto se da desde el órgano diana hasta el hipotálamo, podemos decir que ese es un mecanismo de regulación de asa larga. Un mecanismo de regulación de asa corta, ¿cómo se da? Cuando se produce ya el envío de la señal desde mi hipófisis a mi hipotálamo, ¿verdad? Digamos que es un poco más directo que o mejor dicho, acá no se salta un órgano, acá podemos decir que se salta a la hipófisis para ir directamente al hipotálamo, acá no se salta al órgano, para ir desde la hipófisis hasta el hipotálamo a avisarle que ya regule su secreción de la hormona liberadora, ¿verdad? O también podría ser un mecanismo de asa corta desde el órgano diana hasta la hipófisis. Y ahora, un mecanismo de asa ultracorta es cuando el mismo órgano, es decir, ponemos acá ejemplo a la hipófisis, por la cantidad que él mismo produzca de la hormona en cuestión, se regule, valga la redundancia, al mismo, ¿verdad? Entonces, esos son los tres tipos de mecanismos de retrocontrol que encontramos. Acá volvemos al mecanismo de retroalimentación negativa, retroacción negativa, en donde nos dice nada más que impide la hiperactividad del sistema. Les dije yo que frenaba la producción de la glándula, ¿verdad? Dice que al llegar al tejido diana una actividad adecuada se reduce la secreción adicional de la hormona. Y acá el mecanismo de retroalimentación positiva, retroacción positiva, que dice que no impide la hiperactividad del sistema inicialmente. ¿Y por qué dice inicialmente? Porque, volviendo a nuestro ejemplo de la producción de estrógeno, en algún momento ese estrógeno va a alcanzar un pico, ¿verdad? Va a alcanzar un pico, se va a producir una gran cantidad de estrógeno que es estimulado por él mismo, ¿verdad? Pero en algún momento voy a necesitar que eso pare, ¿verdad? Entonces por eso dice que no impide la hiperactividad inicialmente.
Luego esto va a mandar también una señal para que pare, que ya va a pertenecer ya va a pasar a ser un mecanismo de retroalimentación negativo. Ni dice nada más que el producto del tejido diana aumenta la actividad de la hormona, que es lo que ya vimos con nuestro ejemplo del estrógeno. Bueno, y al saber que tenemos una gran cantidad de hormonas dentro de nuestro organismo, o mejor dicho, al saber que nuestro organismo produce una gran cantidad de hormonas o tiene la capacidad de producir una gran cantidad de hormonas, sabemos que estas hormonas no van a estar todas juntas en un mismo momento 24/7 circulando por sangre, ¿verdad? Sino que van a ir produciéndose de acuerdo a las necesidades de nuestro organismo, al, a la actividad de la persona, al momento de la vida en que se encuentra la persona, varía de acuerdo al sexo, de acuerdo a la edad, ¿verdad? Pero existen ciertas clasificaciones que son los biorritmos que nos hacen un esquema más o menos de cómo, de en qué cantidad o en qué forma se producen estas hormonas, ¿verdad? Da unos ejemplos acá. Encontramos el biorritmo ultradiano, ¿verdad? Que básicamente significa o habla, ¿verdad? De las hormonas que se producen en minutos hasta aproximadamente 20 horas, ¿verdad? En ella encontramos a la hormona liberadora de gonadotropina como ejemplo, a la prolactina. Luego tenemos un biorritmo de carácter pulsátil, en donde ponen de ejemplo a la hormona de crecimiento y a la prolactina, ¿verdad? Hablando un poquito de la hormona de crecimiento, nosotros si queremos medir esta hormona de crecimiento durante el día prácticamente es indetectable, ¿verdad? Ahora, ya en diversas situaciones sí vamos a encontrar un aumento elevado de esta hormona, como por ejemplo en situaciones de ejercicio, ¿verdad? Que va a subir a un pico de 4 a 8 veces más o menos. Eh, ante traumatismos, ¿verdad? Ante un estrés importante, ¿verdad? Un estrés físico importante, ante un caso, en situaciones patológicas ya como la sepsis, ¿verdad? Vamos a encontrar un aumento de esta hormona de crecimiento. Ahora, el pico máximo que crea nuestro organismo de la hormona de crecimiento generalmente se da aproximadamente una hora después de que nos acostamos a dormir, ¿verdad? Que es la fase de sueño de ondas lentas. Ni a eso, básicamente, o sea, por eso entra dentro de esta clasificación de biorritmo pulsátil, ¿verdad? Porque se va produciendo de forma pulsátil, para la redundancia, ¿verdad? Luego tenemos eh, a las hormonas circadianas, ¿verdad? Ya tenemos al cortisol. Sabemos también que nuestro cortisol se produce ante situaciones de estrés, de mucho estrés. Tenemos acá las hormonas que se producen en semanas, ¿verdad? Encontramos la estradiol, la progesterona. Sabemos que la progesterona se produce aproximadamente en la mitad del ciclo menstrual, ¿verdad? No es una hormona que vamos a estar teniendo constantemente dentro del organismo, sino que empieza su producción en la segunda mitad más o menos del ciclo menstrual. Y las hormonas de carácter estacional ya, ¿verdad? La melatonina y testosterona, fija por ejemplo acá como ejemplos, y como les dije hace rato, varía según la edad. Obviamente la cantidad de prolactina que puede producir una persona durante su embarazo no va a ser la misma que no podemos comparar, eso es incomparable con una mujer ya menopáusica, ¿verdad? Lo mismo la progesterona, lo mismo el estrógeno, ¿verdad? Eh, Va variando de acuerdo a la edad. También así no podemos comparar la hormona de crecimiento de un adolescente, de alguien que está en la pubertad, con una persona ya mayor, ¿verdad?